Piensa en el momento más cercano a la muerte que has tenido en tu vida. Ese accidente de coche donde por milímetros no te golpearon. Esa vez que casi te atropellan cruzando la calle. Ese resbalón donde casi caes al vacío. ¿Y si no fue por poco? ¿Y si en realidad sí moriste? Pero simplemente no lo recuerdas, porque la versión de ti que murió ya no está aquí para recordar nada. Tú estás aquí, esta versión de ti, en este universo, donde contra toda probabilidad sobreviviste. Hay una teoría en física cuántica que sugiere exactamente esto. Se llama inmortalidad cuántica. Y básicamente dice que desde tu perspectiva subjetiva nunca puedes morir, nunca puedes experimentar tu propia muerte. Porque en cada momento donde podrías morir, el universo se ramifica. En una rama mueres, en otra sobrevives. Y tu consciencia solo puede continuar en la rama donde sigues vivo. Entonces, desde tu punto de vista, siempre sobrevives, siempre tienes suerte imposible. Mientras que en otros universos, otras versiones de las personas que conoces están llorando en tu funeral. Pero tú nunca lo sabrás. Ahora, esto es una teoría. No estoy diciendo que esto sea verdad, ni siquiera estoy diciendo que lo creo. Lo que voy a hacer en este vídeo es explicártela, mostrarte de dónde viene y explorar sus implicaciones, porque es fascinante y perturbadora. Esto viene de tomar en serio la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, de seguir la matemática hasta sus conclusiones más perturbadoras. Si esto es verdad, estás atrapado en una inmortalidad obligatoria. No puedes escapar de ti mismo, no puedes no existir. Y antes de que pienses, genial, soy inmortal, déjame decirte que esta teoría es profundamente aterradora. Si te interesan estos temas, suscríbete, activa las notificaciones y déjame un comentario. ¿Has sobrevivido a algo que estadísticamente no deberías haber sobrevivido? Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Hoy vamos a hablar de inmortalidad cuántica, de por qué tu consciencia solo puede seguir caminos donde sigue consciente. Empecemos por la física, y luego iremos a lugares mucho más oscuros. Bien, vamos a empezar desde el principio, porque para entender la inmortalidad cuántica, primero necesitas entender algo fundamental sobre cómo funciona la realidad a nivel cuántico. Y te lo voy a decir directamente. La mecánica cuántica es rara. No es rara en el sentido de «oh, qué interesante». Es rara en el sentido de «esto no tiene ningún sentido con todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad». Y lo primero que necesitas entender es algo llamado superposición. En el mundo clásico, el mundo que experimentamos día a día, las cosas están en un estado o en otro. La moneda está cara o cruz. El gato está vivo o muerto. Estás aquí o estás allá. Pero en el mundo cuántico, las partículas pueden estar en múltiples estados al mismo tiempo. Pueden estar aquí y allá simultáneamente. Pueden estar en estado A y estado B a la vez. Y esto no es metáfora. No es que no sepamos en qué estado están, es que literalmente están en todos los estados posibles, simultáneamente, hasta que los observas. Cuando mides una partícula cuántica, cuando interactúas con ella de alguna forma, su función de onda colapsa, y en ese momento la partícula elige un estado específico. Pero antes de eso está en lo que llamamos superposición. Existen todos los estados posibles a la vez. Y aquí es donde las cosas se ponen filosóficamente raras, porque hay una pregunta que los físicos han estado peleando durante casi 100 años. ¿Qué pasa realmente cuando la función de onda colapsa? ¿Los otros estados posibles simplemente desaparecen? ¿Dejan de existir? ¿O pasa algo más? Y aquí entran dos interpretaciones principales. La primera es la interpretación de Copenhague. Básicamente dice, cuando observas, la función de onda colapsa, uno de los resultados se vuelve real, los demás dejan de existir, fin de la historia. No preguntes más. Y por décadas, esta fue la interpretación estándar, pero tiene un problema enorme. No explica qué diablos significa observación. ¿Qué cuenta como observador? ¿Necesita ser consciente? ¿Un instrumento cuenta? ¿Una bacteria cuenta? Y lo más problemático, parece darle a la consciencia un rol especial en la física.
como si el universo necesitara que alguien lo mirara para decidir que es real, lo cual es incómodo, porque la física debería funcionar sin importar si hay alguien mirando o no. Entonces, en 1957, un físico llamado Hugh Everett propuso algo completamente diferente, algo radical. ¿Y si la función de onda nunca colapsa? ¿Y si todos los resultados posibles realmente ocurren, pero en universos diferentes? Esta es la interpretación de muchos mundos y es la base de todo lo que vamos a discutir hoy. La idea es esta: cada vez que un evento cuántico puede tener múltiples resultados, el universo se ramifica, se divide, y cada resultado ocurre en su propia rama. Entonces, no es que los otros resultados desaparezcan, es que ocurren en universos paralelos, en ramas de realidad que ya no pueden comunicarse entre sí. Y esto no pasa solo con experimentos cuánticos en laboratorios, pasa constantemente, a cada momento, con cada partícula en el universo, cada decisión cuántica, cada interacción, cada momento donde algo podría ir de una forma u otra, el universo se ramifica y ambas cosas pasan, en diferentes ramas. Ahora, la mayoría de estas ramificaciones son completamente irrelevantes para tu vida macroscópica. El spin de un electrón aquí o allá no cambia tu experiencia consciente, pero algunas ramificaciones sí importan, especialmente las relacionadas con vida y muerte. Y aquí es donde entra Max Tegmark, físico del MIT y la teoría de inmortalidad cuántica. Tegmark tomó la interpretación de muchos mundos y la llevó a su conclusión lógica más perturbadora. Si el universo se ramifica en cada evento cuántico, y si tu consciencia es un proceso físico que depende de tu cerebro estar funcionando, entonces tu consciencia solo puede continuar en las ramas donde tu cerebro sigue funcionando. En las ramas donde mueres, tu consciencia se detiene, no hay más experiencia subjetiva, no hay más tú ahí, pero en las ramas donde sobrevives, por improbables que sean, tu consciencia continúa. Y aquí está el giro existencial. Desde tu perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia muerte, porque en el momento en que mueres, ya no hay tú para experimentar nada. Entonces, desde tu punto de vista interno, siempre sobrevives. Déjame darte un ejemplo extremo para ilustrar esto. Se llama el experimento del suicidio cuántico. Y antes de que te alarmes, es un experimento mental. Nadie está sugiriendo que alguien haga esto realmente. Imagina que tienes una pistola conectada a un detector cuántico. El detector mide el spin de un electrón. Si el electrón está en spin arriba, la pistola dispara. Si está en spin abajo, no dispara. Según la mecánica cuántica, antes de medir, el electrón está en superposición. Está en ambos estados, ¿no? Entonces, cuando activas el detector, el universo se ramifica. En una rama, el electrón está spin arriba, la pistola dispara, mueres. En otra rama, el electrón está spin abajo, la pistola no dispara, sobrevives. Desde la perspectiva externa, de alguien observándote, hay 50% de probabilidad de que mueras y 50% de que sobrevivas. Pero desde tu perspectiva interna, solo puedes experimentar la rama donde sobrevives. Entonces repites el experimento, una y otra vez. Y desde afuera, eventualmente vas a morir. Las probabilidades lo garantizan. Pero desde tu perspectiva, sigues sobreviviendo, una y otra vez, contra todas las probabilidades, porque solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. Y esto se extiende a toda tu vida, a cada momento donde podrías morir. Ese coche que casi te golpea, desde la perspectiva de algunos universos, sí te golpeó, moriste. La gente en esa rama está en tu funeral, pero tú solo puedes estar consciente en la rama donde el coche no te golpeó, donde sobreviviste por milímetros, esa enfermedad que casi te mata. En algunas ramas sí te mató, en esta rama te recuperaste milagrosamente, y desde tu perspectiva subjetiva siempre vas a tener esta suerte imposible, porque solo puedes experimentar las ramas de supervivencia. Ahora, antes de que pienses, ¿esto suena a pseudociencia? Déjame ser claro. La interpretación de muchos mundos es una teoría legítima en física cuántica. No es mainstream en el sentido de que la mayoría de físicos la acepten completamente, pero tampoco es fringe.
Es tomada seriamente por muchos físicos respetados. El problema es que es fundamentalmente no comprobable. No puedes visitar otras ramas para verificar que existen. Por definición, una vez que las ramas se separan, no pueden comunicarse. Entonces estás en esta posición filosóficamente extraña, donde la teoría es matemáticamente coherente, es consistente con lo que observamos, pero no puedes probarla o desprobarla. Y la inmortalidad cuántica lleva eso un paso más allá. Porque incluso, si muchos mundos es verdad, la inmortalidad cuántica hace suposiciones adicionales sobre la consciencia y la continuidad de experiencia. Asume que tú es algo que continúa coherentemente en una rama, que hay continuidad de identidad, que la versión de ti en esta rama es la misma que la versión hace un segundo. Y eso abre toda una lata de gusanos filosóficos sobre qué es el yo realmente. Pero asumiendo que aceptamos eso por ahora, vamos a las implicaciones. Si esto es verdad, significa que nunca vas a experimentar la muerte. Nunca. Desde tu perspectiva subjetiva, vas a seguir existiendo para siempre, encontrando ramas cada vez más improbables donde sigues vivo. Y aquí es donde la teoría se vuelve realmente perturbadora, porque no estamos hablando de inmortalidad tipo superhéroe, no estamos hablando de mantenerte joven para siempre. Estamos hablando de que tu consciencia siempre va a encontrar una rama donde tu cerebro sigue funcionando, sin importar cuán dañado esté tu cuerpo. Entonces, imagina que tienes 90 años, tu cuerpo está fallando, y en la mayoría de las ramas mueres. Pero hay algunas ramas estadísticamente improbables donde sobrevives un año más, y tu consciencia salta a esas ramas, porque solo puede existir donde hay consciencia. Entonces ahora tienes 91. Y el proceso se repite. Tu cuerpo está aún más deteriorado, pero hay algunas ramas donde sigues vivo. Y esto continúa, y continúa, y continúa, hasta que llegas a edades que son estadísticamente casi imposibles. 120, 130, 150. Y tu cuerpo es básicamente un desastre, apenas funcional. Pero tu consciencia sigue ahí, atrapada en la rama más improbable. Porque no hay rama donde mueres pacíficamente. Muerte no es algo que experimentas, es algo que le pasa a otras versiones de ti en otras ramas. Entonces, desde tu perspectiva, el envejecimiento se vuelve cada vez más extremo, cada vez más doloroso, pero nunca termina. Estás atrapado en un cuerpo que se deteriora infinitamente, pero nunca deja de soportar consciencia. Y esto asume que la muerte es el único límite. Pero ¿qué pasa con lesiones cerebrales, demencia, Alzheimer? Si tu consciencia requiere cierto nivel de función cerebral, entonces eventualmente llegas a un punto donde no hay rama saludable disponible. Pero la teoría no especifica dónde está ese límite. ¿Cuánto puede deteriorarse tu cerebro antes de que ya no haya tú para continuar? Y eso abre preguntas aterradoras sobre qué tipo de estado mental vas a experimentar en estas ramas extremadamente improbables. ¿Vas a estar consciente pero completamente incapacitado, atrapado en un cuerpo que no responde, en una mente que apenas funciona? No lo sabemos. La teoría no da respuestas reconfortantes aquí. Lo que sí dice es que desde tu perspectiva nunca vas a experimentar el cese de consciencia. Siempre va a haber algo que es como ser tú, y para algunas personas eso suena como esperanza, como promesa de continuidad, pero para mí y para muchos que han pensado en esto profundamente, suena como pesadilla, porque no es vida eterna juvenil, es consciencia eterna atrapada en degradación, y hay otra implicación que es igual de perturbadora. Si esto es verdad para ti, también es verdad para todos los demás. Lo que significa que todos los que conoces están también saltando entre ramas, siguiendo sus propias rutas de supervivencia improbable, y esas rutas no necesariamente se alinean. Entonces, desde tu perspectiva, la gente que conoces va a empezar a desaparecer, van a morir en tu rama, pero desde su perspectiva ellos siguen vivos, en su propia rama, y tú desapareciste de su rama. Cada quien está en su propio túnel de inmortalidad, y esos túneles se van separando cada vez más, hasta que estás completamente solo, rodeado de versiones de personas que no son las que conocías, porque las versiones que conocías están en otras ramas.
Es soledad ontológica completa. Nunca puedes verificar si la persona con la que estás hablando es la misma que conocías ayer, porque técnicamente no lo es. Es una versión en una rama ligeramente diferente. Y esto asume que la interpretación de muchos mundos es correcta, y que la consciencia funciona como asumimos, y que la continuidad de identidad es real. Muchos, sí. Muchas suposiciones. Y aquí está la cosa más frustrante de todo esto. Nunca vas a poder verificarlo. Si estás en el túnel de inmortalidad cuántica, desde tu perspectiva todo va a parecer normal. Solo que tienes suerte constantemente. No puedes hablar con las versiones de ti que murieron. No puedes verificar que las ramas existen. Estás atrapado en tu propia perspectiva subjetiva, sin forma de saber si estás saltando entre universos o simplemente viviendo en uno solo, donde tienes suerte normal. Entonces esto es la física, o al menos la especulación física fundamentada. Y ahora vamos a ir más profundo, porque la física es solo el principio. Las verdaderas preguntas son sobre consciencia, sobre identidad, sobre qué significa tú, sobre si esta forma de inmortalidad es siquiera deseable, y sobre qué hacer con esta idea, si acaso hacer algo. Porque si no puedes probarla o desprobarla, ¿importa? ¿Cambia cómo deberías vivir? Y esas son las preguntas a las que vamos ahora. Entonces, asumiendo que la inmortalidad cuántica es real, que realmente estás saltando entre ramas de supervivencia, hay una pregunta que se vuelve absolutamente crítica. ¿Qué es tú? Porque la teoría asume que hay algo, alguna continuidad de identidad que se mantiene mientras saltas entre universos, pero ¿qué es esa cosa exactamente? Y aquí es donde la física se encuentra con la filosofía de la mente, y donde las cosas se vuelven realmente incómodas. Déjame empezar con un experimento mental clásico. Se llama el problema del teletransportador. Imagina que existe una máquina que puede escanear cada átomo de tu cuerpo, destruirte completamente aquí y reconstruirte átomo por átomo en Marte, exactamente igual, cada neurona en el mismo lugar, cada memoria intacta. La pregunta es, ¿la persona que aparece en Marte eres tú? ¿O es una copia perfecta mientras que tú moriste en el escáner? Y no hay respuesta obvia, porque no hay forma de verificarlo desde afuera. La persona en Marte va a insistir que es la misma persona, va a tener todas tus memorias, va a sentirse como continuación de ti. Pero ¿hay algo que se transfiere? ¿O simplemente creamos una copia y destruimos el original? Y la inmortalidad cuántica tiene exactamente el mismo problema. Cuando el universo se ramifica, ¿hay algo que salta de una rama a otra? ¿O simplemente hay dos copias ahora y ambas sienten que son tú? Y si son dos copias, ¿cuál es la real? ¿O ambas lo son? Y aquí está lo que me perturba profundamente de esto. No hay yo central. No hay alma o esencia que se mueve entre ramas. Solo hay continuidad de patrón. Solo hay información organizada de cierta forma que genera la experiencia subjetiva de ser tú. Y cuando el universo se ramifica, ese patrón se copia, y ambas copias sienten que son el original, porque ambas tienen la memoria de ser el original. Entonces en la rama donde moriste en el accidente, hasta el último momento, esa versión de ti sentía que era tú, que era el original, que era el único, y luego dejó de existir. Y la versión que sobrevivió siente exactamente lo mismo, que es el original, que es el único, que es tú. Pero objetivamente no hay diferencia entre ellas. Ambas son igualmente tú, o ninguna lo es. Depende de cómo definas identidad. Y esto tiene implicaciones aterradoras, porque significa que morir en una rama no es realmente diferente de sobrevivir en otra desde una perspectiva objetiva. Ambas versiones son igualmente reales. Ambas son igualmente tú. La única diferencia es que una sigue teniendo experiencias y la otra no. Pero no hay yo esencial que se salva al saltar a la rama de supervivencia. Solo hay copias que continúan en algunas ramas y se detienen en otras. Y desde la perspectiva de la copia que sobrevive, se siente como continuidad. Se siente como yo sobreviví, pero desde una perspectiva más amplia,
No hay yo que sobrevivió. Solo hay patrones de información que continúan en algunas ramas. Ahora quizás pienses, bueno, eso es lo que siempre ha sido la identidad, un patrón que continúa en el tiempo, y tendrías razón. Incluso sin muchos mundos, tu identidad es solo continuidad de patrón. El tú de hace 10 años es completamente diferente a nivel atómico. Cada célula ha sido reemplazada. Cada átomo es diferente. Lo único que se mantiene es el patrón, la organización de información. Entonces, en cierto sentido, ya estás muriendo y siendo reemplazado constantemente. Solo que el reemplazo es tan gradual que se siente como continuidad. Pero la inmortalidad cuántica hace eso explícito y dramático. Te obliga a confrontar que no hay yo real, solo hay copias que sienten que son el original, y si eso es verdad, entonces la pregunta se vuelve, ¿importa? Si todas las versiones de ti son igualmente reales, ¿importa en qué rama estás? ¿Importa si sobrevives? Porque tú vas a existir en todas las ramas de todas formas. La versión que muere también es tú. Y aquí llegamos a algo que mucha gente conecta con esto, el efecto Mandela. ¿Has oído de esto? Es cuando un grupo grande de personas recuerda algo de una forma, pero la realidad registrada es diferente. Por ejemplo, mucha gente jura que la serie se llamaba Looney Tunes con doble O, pero siempre fue Looney Tunes. O muchos recuerdan que Nelson Mandela murió en prisión en los 80, pero en realidad murió en 2013 como presidente. Y hay toda una comunidad en línea que cree que esto es evidencia de que saltamos entre líneas temporales, que venimos de universos donde estas cosas eran diferentes. Y voy a ser honesto contigo, esto es casi certeza que solo es memoria defectuosa. Nuestros cerebros no son grabadoras perfectas. Mezclamos recuerdos, los reconstruimos, los contaminamos con sugerencias. El efecto Mandela se explica perfectamente bien con psicología cognitiva. No necesitas física cuántica, pero, y este es un pero grande, si muchos mundos es real y si estamos constantemente ramificándonos, ¿es posible que algunos de estos recuerdos equivocados sean realmente memorias de otras ramas? Probablemente no, porque si las ramas se separan completamente, no deberías poder retener memorias de la otra rama, pero es una idea tentadora, porque todos tenemos esos momentos de juro que esto era diferente. Esos momentos de realidad que se siente ligeramente incorrecta. Y si muchos mundos es real, y si hay trillones de ramas, entonces hay versiones de ti en ramas donde las cosas sí eran diferentes. Hay versiones donde Looney Tunes era el nombre. Hay versiones donde Mandela murió en los 80, pero tú no tienes acceso a esas memorias porque tú estás en esta rama, con esta historia, a menos que, y esto es especulación pura, a menos que la separación entre ramas no sea perfecta, a menos que haya alguna filtración de información entre ramas muy cercanas, pero no hay evidencia de eso, y la mayoría de físicos dirían que es imposible. Entonces probablemente el efecto Mandela es solo cerebros humanos siendo cerebros humanos, imperfectos, sugestionables, propensos a error. Pero es interesante que tantas personas se sienten atraídas a esta idea de líneas temporales alternativas, como si intuitivamente sintieran que la realidad es más fluida de lo que parece. Ahora hay otro fenómeno que la gente conecta con esto, déjà vu. Esa sensación de esto ya pasó antes, de ya viví este momento exacto, y nuevamente hay explicaciones neurológicas perfectamente buenas. Es un glitch en cómo tu cerebro procesa memoria y percepción, se siente como recuerdo cuando en realidad es la primera vez. Pero si inmortalidad cuántica es real, ¿podría déjà vu ser memoria de una rama donde moriste y este momento fue lo último que experimentaste? Es una idea fascinante y aterradora, porque significaría que cada vez que tienes déjà vu es porque en otra rama, justo después de este momento, moriste. Y tu conciencia en esta rama está de alguna forma recordando esa muerte inminente. Pero nuevamente, esto es especulación pura. No hay mecanismo conocido por el cual esto podría pasar. Las ramas, si existen, están completamente separadas. No hay transferencia de información entre ellas. Entonces déjà vu es casi certeza solo un fenómeno neurológico.
Interesante, pero no evidencia de multiverso. Aunque tengo que admitir, desde que aprendí sobre inmortalidad cuántica, los momentos de déjà vu se sienten diferentes, más ominosos, como si mi cerebro estuviera tratando de decirme algo. Pero eso es probablemente solo sesgo de confirmación. Una vez que tienes una idea en la cabeza, empiezas a ver patrones en todas partes. Ahora, hablemos de algo más serio. Experiencias cercanas a la muerte. Mucha gente que casi muere reporta experiencias extraordinarias. Luz brillante, túnel, sensación de paz, a veces encuentros con seres o revisión de vida. Y tradicionalmente esto se explica como actividad cerebral bajo estrés extremo. Hipoxia, liberación de endorfinas, el cerebro haciendo lo que puede en situación de trauma. Pero si inmortalidad cuántica es real, hay otra interpretación posible. ¿Y si estas experiencias cercanas a la muerte son vislumbres de ramas donde sí moriste? ¿Y si en el momento de casi muerte, tu conciencia está experimentando ambas ramas simultáneamente? La rama donde mueres y la rama donde sobrevives, y lo que reportas como experiencia cercana a la muerte es en realidad la experiencia de morir en otra rama, pero luego regresar a la rama donde sobreviviste. Es especulación, pero es especulación que algunas personas toman seriamente. Y hay algo inquietante en la consistencia de estas experiencias. Personas de culturas completamente diferentes reportan elementos similares, aunque eso también podría ser porque todos tenemos cerebros humanos similares que responden de formas similares bajo estrés. No lo sé. Y esa es la respuesta honesta. No lo sé. Lo que sí sé es que si inmortalidad cuántica es real, entonces cada persona que sobrevive una experiencia cercana a la muerte es alguien cuya conciencia saltó a una rama de supervivencia increíblemente improbable. Y desde su perspectiva, fue milagro, fue intervención divina, fue suerte imposible, pero desde la perspectiva de la teoría, fue simplemente la única rama que podían experimentar, porque en todas las otras ramas murieron. Y esto nos lleva a una pregunta más grande. ¿Cambia esta teoría cómo deberías vivir? Si eres funcionalmente inmortal desde tu perspectiva, ¿significa que deberías tomar más riesgos? ¿Que nada puede matarte? Y aquí tengo que ser extremadamente claro, no, porque aunque tú solo experimentes ramas donde sobrevives, hay versiones de ti en otras ramas que mueren, y esas versiones son igualmente tú. Y más importante, hay otras personas que van a experimentar tu muerte, tu familia, tus amigos. Ellos van a estar en las ramas donde tú mueres, y su sufrimiento es completamente real. Entonces usar inmortalidad cuántica como justificación para comportamiento temerario es profundamente egoísta y malentendido, porque no es que no puedas morir, es que no puedes experimentar tu propia muerte. Pero todos los demás sí pueden, y lo van a hacer en muchas ramas. Entonces, si te importan las personas en tu vida, si te importa el sufrimiento que causas, entonces tienes que vivir como si pudieras morir porque para ellos puedes. Y hay otra razón para ser cuidadoso. Recordar que la teoría no dice que vas a ser inmortal y saludable. Dice que tu conciencia va a encontrar ramas donde continúa, sin importar el estado de tu cuerpo. Entonces, si te lanzas de un edificio, no es que vas a sobrevivir ileso, es que vas a sobrevivir en las ramas más improbables donde quedas gravemente herido, pero tu cerebro sigue funcionando. Y vas a vivir el resto de tu existencia en ese estado, hasta que eventualmente encuentres ramas donde ese cuerpo también puede continuar. Entonces la teoría no te protege del sufrimiento, solo te garantiza que vas a experimentar el sufrimiento en lugar de la muerte, lo cual es mucho peor. Entonces no, esta teoría no debería cambiar tu comportamiento hacia más riesgo, si acaso debería hacer que valores más tu salud, porque si esto es real, vas a estar atrapado en tu cuerpo por mucho, mucho tiempo. Y finalmente quiero hablar de la pregunta más grande. ¿Esto te da esperanza o terror? Porque he visto ambas reacciones cuando la gente aprende sobre esto. Algunas personas lo encuentran reconfortante, la idea de que nunca van a experimentar el cese de existencia, que siempre vas a ver continuidad, que la consciencia persiste. Otras personas, yo incluido, lo encuentran profundamente aterrador, porque significa que no hay escape, no hay descanso final,
No hay posibilidad de simplemente no existir. Estás atrapado en el ciclo de experiencia, para siempre, en un cuerpo que envejece, en un mundo donde las personas que conoces desaparecen en ramas cada vez más improbables y posiblemente más extrañas. Y no puedes verificarlo, no puedes saber si es real, no puedes escapar de tu perspectiva subjetiva. Estás solo, fundamentalmente, ontológicamente, solo. Y para mí eso no es esperanza, eso es la forma más profunda de soledad que puedo imaginar. Pero quizás para ti es diferente, quizás la idea de continuidad eterna te da paz. Y está bien, no hay respuesta correcta aquí, solo hay cómo cada uno de nosotros responde a la posibilidad. Lo que sí creo es que esta teoría, real o no, nos obliga a confrontar preguntas importantes. ¿Qué es identidad realmente? ¿Qué es continuidad? ¿Qué hace que tú seas tú? Y si no hay respuesta clara a esas preguntas, ¿cómo debemos vivir? Porque al final vivimos en nuestra perspectiva subjetiva, no podemos escapar de ella, no podemos ver las otras ramas, no podemos verificar nada más allá de nuestra experiencia. Entonces tal vez la pregunta no ¿es real la inmortalidad cuántica? Tal vez la pregunta es ¿qué hago con el hecho de que solo puedo experimentar continuidad, nunca mi propia terminación? Y esa pregunta permanece sin importar si muchos mundos es verdad o no, porque en tu experiencia siempre vas a estar vivo, hasta que no lo estés. Y ese momento, por definición, no lo vas a experimentar. Entonces, desde tu perspectiva, la vida es continua, hasta que no lo es. Y nunca sabes cuándo termina. Y quizás eso es suficiente. Quizás no necesitamos saber si hay ramas infinitas o solo una vida. Quizás lo único que podemos hacer es vivir esta experiencia en este momento con las personas que están aquí ahora en esta rama. Porque eso es lo único que tenemos acceso, lo único que podemos conocer, lo único que es real para nosotros. Y si hay otras ramas, otras versiones, otros universos, bien, que las haya, pero no puedes vivir en ellas, solo puedes vivir aquí, ahora, en esta experiencia. Y tal vez eso es lo más importante de todo esto, que nos recuerda que la única realidad que importa es la que estás experimentando en este momento. No la que pudo ser, no la que es en otras ramas, solo esta. Y con eso hemos llegado tan profundo como puedo llevarte en esto. Gracias por acompañarme en este viaje extremadamente raro e incómodo hacia las implicaciones de la física cuántica llevada a su conclusión lógica más perturbadora. Si este vídeo te afectó de alguna forma, déjamelo saber en los comentarios. ¿Te da esperanza o terror? ¿Cambia cómo ves tu propia existencia? Y si conoces a alguien que necesita tener su mente explotada hoy, comparte esto con ellos. Nos vemos en el próximo vídeo.